Nos encontramos de nuevo en el camino de Galilea y estamos en esta ocasión acompañando al Señor Jesús, ese Señor Jesús que nos presenta San Marcos. San Marcos nos dice que el Espíritu lo impulsó hacia el desierto. El Señor Jesús aún no ha iniciado su camino profético. Primero, el Espíritu lo conduce al desierto. Y en el desierto va a estar 40 días. Allí en el desierto se va a dejar tentar por Satanás. Vivirá entre alimañas y los ángeles le servirán. En estas breves líneas de este domingo, San Marcos quiere presentarnos un resumen de las tentaciones o las pruebas básicas vividas por Jesús hasta su ejecución en la cruz. Seguimos nosotros haciendo el camino de Galilea en este primer domingo de Cuaresma. Hemos venido descubriendo que la vida cristiana es un caminar con el Señor Jesús. Vamos a adentrarnos en una fascinante caminata, en una fascinante aventura en el tiempo de Cuaresma. Este miércoles tuvimos la gran oportunidad de reconocer que somos polvo, que al polvo regresaremos, pero que la Iglesia nos ofrece 40 días para contemplar, para mirar nuestra fragilidad. Y en esos 40 días vamos a ser llamados nuevamente por la palabra de Dios a la conversión. Conviértanse, está cerca el reino de Dios. Esa hermosa conversión a la cual nos llama la palabra de Dios, la vamos a hacer mirando, escuchando y caminando con el Señor Jesús. Queridos hermanos, este camino de Galilea es muy interesante. Vamos a ir descubriendo paso a paso cómo el Señor Jesús no tuvo una vida muy tranquila. Al contrario, el Señor Jesús vivió impulsado por el Espíritu, pero sintió cómo en su propia carne estaba continuamente atacando la fuerza del mal. Vamos a descubrir en estos 40 días una entrega apasionada al proyecto de Dios. Jesús es fiel al reino de Dios. Su vida en testimonio, en entrega, en fidelidad al reino de Dios, no es más que una existencia continua en medio de conflictos y de tensiones. Descubriremos, y es muy importante que lo hagamos, que el cristiano debe estar continuamente en una tensión, y es una tensión propia cuando el Espíritu nos arrebata. Vamos a tener que luchar contra la fuerza del mal, contra la institucionalidad que nos quiere ahogar, contra el tradicionalismo que nos quiere distraer. Es importante que volvamos a vivir la misma experiencia que vivió el Señor Jesús. El Espíritu lo empuja al desierto. No es una vida cómoda el desierto. El calor en el día y el intenso frío en la noche. Eso significa las pruebas. Tú y yo hemos experimentado las pruebas y necesitamos seguir experimentando pruebas. De lo contrario, no estaremos vivos. La persona que está viva y camina con el Señor Jesús en esta experiencia de Galilea necesita vivir riesgos, tentaciones. El reino de Dios es lo más importante, y construir el reino de Dios en su justicia, anunciar a Dios sin falsearlo, trabajar por un mundo más humano será siempre una manera de vivir en el desierto, arriesgándolo todo. Todo aquello que para Jesús fue apasionante debe ser también apasionante para nosotros los seguidores. Literalmente no vamos a ir al desierto, pero sí nos podemos ubicar en tantos desiertos existenciales de nuestra propia vida. En estos momentos basta solamente con tener una mirada en esos lugares donde no se sabe si hay día y noche. Basta escuchar el testimonio de nuestros hermanos que han superado la sala de cuidados intensivos, y su testimonio es desgarrador. Las lámparas día y noche están encendidas. Son gritos
personas que fallecen, médicos, enfermeras que corren, que van de aquí para allí. Las personas que tienen un poco de conciencia se encuentran en ese desierto. Y seguramente la tentación más grande es pensar que Dios los ha abandonado. Seguramente la tentación más grande es reconocer que ya todo se está acabando. ¿Cuántos desiertos podríamos nosotros experimentar? El desierto de nuestros hermanos desempleados, el desierto de las personas que han caído en la prostitución, el desierto de tantos padres de familia que esperan hasta altas horas de la madrugada a sus hijos que están en la calle y que seguramente están consumiendo alucinógenos. El desierto de muchas madres que esperan el regreso de sus esposos. El desierto de muchos hombres y mujeres que desearían vivir de una manera más digna, pero que son explotados. Ese desierto es la experiencia humana a la cual estamos invitados en esta Cuaresma. Y la Iglesia, como madre y maestra, nos coloca ese desierto para que aprendamos del Señor Jesús. Solo cuando pasemos por el desierto podremos salir victoriosos a proclamar el reino de Dios. Qué hermosa experiencia la que hemos vivido este miércoles, donde al tocar con nuestras propias manos la ceniza, nos dimos cuenta que era necesario pasar por una autoevaluación, por una autocrítica, tocándonos, reconociéndonos que somos frágiles, pero lo más importante, somos como el barro en manos del alfarero. Pero pasaremos por ese torno donde Dios nos tocará, el desierto, donde tendremos que rechazar al maligno para continuar y salir triunfantes a evangelizar, a proclamar. Dentro de 40 días llegará la Pascua y como bautizados saldremos a anunciar, a proclamar el reino de Dios. El desierto para el Señor Jesús es un escenario que transcurrirá, es un paso necesario, es un lugar inhóspito, es un lugar que no es nada acogedor, es un lugar de pruebas, es un lugar de dificultades. El mejor lugar para aprender a vivir de lo esencial es el desierto. En una de las grandes catequesis del cardenal Cantalamessa, dice que solamente en la pobreza y en la poquedad aprendemos a valorar los grandes sentimientos como el amor, la fraternidad. ¿Cuántas personas no dan testimonio después de haber salido ilesos, después de haber salido con vida de un accidente? Y dan gracias a Dios y dicen, por poco pierdo la vida, pero Dios es grande, regresaré, y lo dicen como lo dijo el hijo pródigo, regresaré a abrazar a mi familia, a decirles aquellos sentimientos que todavía no les he podido expresar. El Señor me ha dado una nueva oportunidad. Pasar por el desierto es experimentar que el Espíritu Santo nos lleva para enfrentarnos y descubrir que es necesario aprovechar esa gran oportunidad. Satanás está en el desierto y Satanás es el adversario, es esa fuerza hostil a Dios y a quienes trabajan en su reinado. ¿Cuántas veces no hemos iniciado un camino para apoyar el reino de Dios y Satanás nos ha sacado? Por eso necesitamos también en estos días de desierto de Cuaresma decirle, apártate de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los pensamientos de mi Padre Dios. Hermoso este tiempo de prueba, hermoso que toquemos con nuestra mano la arena del desierto, el sudor que ocasiona el calor, que también experimentemos el frío de las noches, en los momentos de oración, de entrega, en los momentos en los cuales vemos la mirada del Señor Jesús descompuesta porque el tentador quiere derrumbarlo, quiere destruirlo. Como el Señor Jesús necesitamos estar atentos a no desviarnos del proyecto del reino de Dios. El Señor Jesús vivió durante 40 días y 40 noches en el desierto, en medio de fieras, de seres violentos, de seres que evocan los peligros que amenazan la existencia humana. Y son esos seres materiales y seres espirituales. Allí en el desierto hay fieras tremendas, como la envidia,
como el odio, como el rencor, como el deseo de desaparecer de la tierra, como cuando tenemos en nuestras manos la oportunidad de darle clic en el computador y destruir, borrar aquello que no nos gusta. Esos grandes enemigos los encontraremos en este desierto, por eso abramos nuestro corazón. No permitamos que el tentador venza, sino que el Espíritu venza. Viviremos tiempos difíciles y esta pandemia es un tiempo de desierto. Es un tiempo para que el Espíritu de Dios esté en cada uno de nosotros. Permitamos que nos empuje al desierto. Por eso salgamos de esa religión fría, tradicional, cómoda. Después de que salgamos triunfantes, después de que hayamos hecho la experiencia del desierto, ya no desearemos volver atrás. Ya esa vida sin sentido, esa religión sin compromiso, ese individualismo en nuestra fe ya no estará más en nuestro corazón. Buscaremos caminar con el Señor Jesús. Caminaremos con Él. Nos aventuraremos a ir a diferentes lugares. Desinstalarnos, ir al desierto, dejar atrás aquello que significa los aplausos, la fama. Es propio de quien se deja llevar por el Espíritu. Bienvenido Espíritu Santo a nuestras vidas. Bienvenido Espíritu Santo. Quema en nosotros todo aquello que no sirva en nuestro camino de seguimiento al Señor Jesús. Vamos a hacer silencio. Vamos a entrar al desierto. Entremos en silencio a esa experiencia con el Señor Jesús como nos la presenta San Marcos en este domingo. Si deseas, abre tu Biblia y encuentras en San Marcos en el capítulo 1, versículos del 12 al 15, esta experiencia tan hermosa del Señor Jesús. Hagamos silencio. En aquel tiempo el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto 40 días, dejándose tentar por Satanás. Vivía entre alimañas y los ángeles le servían. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. San Marcos nos presenta un lugar muy importante y es el lugar para que empecemos a hacer una vida espiritual comprometida. Ese lugar es el desierto. El desierto es vacío, es caos, es aflicción, es asedia, pobreza, despojo, serenidad, frugalidad, silencio. El desierto es el terreno, es el yermo, es aquello que no logramos experimentar sino solamente cuando estamos allí. Es un lugar no transitable, no habitable. Es el lugar donde encontramos el misterio de Dios. Es un lugar donde nos podremos vincular a la experiencia de Dios. No es la experiencia del ídolo. El ídolo tiene nichos, tiene poder. Dios está en el desierto. Y el desierto es un paisaje de muerte. Es un paisaje de desierto. Es un lugar calcificado. Es un paisaje que ya no crece nada. Es un lugar donde ya no crece nada. Es un lugar donde no se puede echar raíces. Pero también es el lugar de la libertad. Es el lugar para echar raíces espirituales. Es el lugar para poder transitar por el camino de Dios. En la Biblia encontramos el caminar por el desierto. La Biblia le llama al Éxodo camino. Es el camino del pueblo de Israel que atraviesa el desierto. Es el camino en contra de la manipulación. Es el camino en contra de los dioses falsos. Es el camino en contra del faraón. En ese camino hay purificación. En ese camino podemos experimentar, ver, sentir los prejuicios. Podemos experimentar cuando hay una ideología, cuando hay obsesiones en nuestra existencia religiosa.
En el desierto se suceden consecutivamente consolación y desolación, paisajes malogrados y paisajes de ensueño. Estas son las facetas del desierto, facetas que hay que experimentar. Y solamente las personas que en el desierto han encontrado a Dios pueden gozar, experimentar y también pueden meditar en la presencia de Dios. Ese paisaje del desierto es el lugar en donde nuestra alma débil, arrugada, desarraigada, apática, pero también palpitante, atenta, llena de color, de ímpetu y de luz, encuentra el camino de Galilea. El Señor, después del desierto, se marchó a Galilea. Bienvenidos al Camino de Galilea. Feliz domingo. Que el Señor te bendiga.